Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro segundo de los Reyes, capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jexibag. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, según las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Volvió a edificar los altos que había destruido su padre Ezequías. Alzó altares a Baal e hizo un cipo como lo había hecho Ahab, rey de Israel. Se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. Construyó altares en la casa de la que Yahvé había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé. Hizo pasar a su hijo por el fuego, practicó los presagios y los augurios, hizo traer los adivinos y nigromantes, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó el ídolo de Aserá que había fabricado en la casa de la que Yahvé dijo a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén que he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Haré errar más los pasos de Israel fuera de la tierra que di a sus padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les he mandado y según toda la ley que les ordené por mi siervo Moisés. Pero no han escuchado, y Manasés los ha extraviado para que obren el mal más que las naciones que había aniquilado Yahvé delante de los israelitas. Entonces habló Yahvé por boca de sus siervos, los profetas, diciendo: porque Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, haciendo el mal más que cuanto hicieron los amorreos antes de él, haciendo que también Judá pecase en sus ídolos. Por eso, así habla Yahvé, Dios de Israel: voy a hacer venir sobre Jerusalén y Judá un mal tan grande, que a quienes lo oyeren les zumbarán los oídos. Extenderé sobre Jerusalén la cuerda de Samaria y el nivel de la casa de Ahab, y fregaré a Jerusalén como se friega un plato, que se le vuelve del revés después de fregado. Arrojaré el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y botín de todos sus enemigos, porque hicieron lo que es malo a mis ojos y me han irritado desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta este día.
Manasés derramó también sangre inocente en tan gran cantidad que llenó a Jerusalén de punta a cabo. Aparte del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé. El resto de los hechos de Manasés, todo cuanto hizo, los pecados que cometió, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Manasés se acostó con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usad, y reinó en su lugar su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesul-Lemet, hija de Jarús de Yotbad. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Caminó enteramente por el camino que siguió su padre. Sirvió a los ídolos a los que sirvió su padre, y se postró ante ellos. Abandonó a Yahvé, Dios de sus padres, y no anduvo por el camino de Yahvé. Los siervos de Amón se conjuraron contra él y mataron al rey en su casa. Mató el pueblo de la tierra a todos los conjurados contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. El resto de los hechos de Amón, lo que hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Le sepultaron en su sepulcro en el jardín de Usad, y reinó en su lugar su hijo Josías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Bendito y grande eres tú, Señor Dios nuestro. Alabar y bendecir tu nombre por el don maravilloso de la vida, por esta experiencia de estar a la escucha de tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados y ten en cuenta todas las buenas obras que hemos realizado en medio de nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a la escucha de la palabra de Dios en este tu canal de la Santa Biblia Hablada. Damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios por su amor, y te invito a ti para que en este momento elevemos una oración a Dios por todos los enfermos. Señor Dios nuestro, te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Elevamos ante ti a esta hora, en este momento, nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestra oración por todos nuestros hermanos los enfermos, para que tú, Señor, pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, para que tú le restablezcas la salud, para que tú, Señor, permita que puedan quedar curados de sus enfermedades, para que puedan volver a sus quehaceres diarios. Sánalos, Señor, cúralos por tu amor, por tu misericordia. Perdónale también sus pecados y sánale, Señor, para que puedan volver a sus habituales ocupaciones y desde esta experiencia de recobrar la sanación nunca más se aparten de ti, sino que puedan tener esta experiencia
para acercarse cada día más a ti. Bendícelos, cuídalos y protégelos y concédeles la sanación en medio de sus vidas. Amén. Este capítulo 21 del libro Segundo de los Reyes, ya nos estamos acercando a finalizar la lectura de este segundo libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 21, capítulo para reflexionar, porque en el capítulo 20 habíamos escuchado cómo al asumir un nuevo rey en Israel, llevó al pueblo a pecar, llevó al pueblo a separarse de la presencia de Dios. Y este capítulo 21 nos va a presentar cómo va a subir al trono el nuevo rey en Judá llamado Manasés. Resulta que Manasés no va a hacer lo bueno, sino que va a hacer lo malo y hasta peor de lo que había hecho su padre. El versículo 1 de este capítulo 21 del libro Segundo de los Reyes nos dice lo siguiente: presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. Nos presenta el versículo 2 de este capítulo 21 del libro Segundo de los Reyes. ¿Qué hizo Manasés? Hizo el mal a los ojos de Yahvé. Vamos a ver cómo hizo el mal Manasés. Presta oído y escucha con atención. Según las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado delante de los israelitas, volvió a cometer las abominaciones que los reyes anteriores a él en algunos habían cometido. No todos, pero sí algunos. ¿Cuáles abominaciones? Adorar dioses extranjeros, ofrecer sacrificios a dioses extranjeros, ofrecer incienso a dioses extranjeros, entregarse por completo y entregar al pueblo que se le ha encomendado a adorar ídolos y dioses extranjeros y hacer que pecaran ante la presencia de Dios. Por eso dice lo siguiente: volvió a edificar los altos que había destruido su padre Ezequías. Es decir, él se fue en contra de todo lo bueno que había hecho su padre. Y aquí nosotros tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que aprender como hijos? Que los pecados que tu papá y que tu mamá hayan cometido, tú no los tienes que volver a cometer. Tienes que hacer la diferencia. Pero resulta que Manasés no aprendió la lección. ¿Qué no aprendió? Su padre Ezequías había destruido todos los altares a los dioses paganos y a los ídolos. ¿Qué hizo Manasés? Los volvió a construir. No aprendió de su papá, porque el padre debe enseñar a sus hijos las cosas buenas. Fue lo que le enseñó Ezequías a Manasés, pero Manasés, al ver que llegó al trono tan rápido y a corta edad, empezó a hacer lo contrario a su padre Ezequías. Volvió a edificar los altos que había destruido su padre Ezequías. Alzó altares a Baal e hizo un cipo como lo había hecho Ahab, rey de Israel. Ahora este rey estaba tomando actitudes de los reyes que habían hecho lo malo ante la presencia de Dios. Tenemos que aprender a tomar lo bueno. Tenemos que aprender a seguir manteniendo lo bueno en medio de nuestra vida. Tu papá, tu mamá, da buenos ejemplos a tus hijos. Hijos, tomemos los buenos ejemplos de nuestros padres. Ezequías le manifestó a Manasés cómo debía ser un verdadero rey. Manasés siguió fue el ejemplo de Ahab.
el rey nefasto que tuvo el pueblo de Israel. No tomó lo bueno de su padre Ezequías, sino que fue y tomó lo malo y lo que había hecho Ahab, el peor rey de Israel. Además, construyó altares en la casa de la que Yahvé había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Es decir, hizo lo abominable delante de la presencia de Dios. Y hacer lo abominable, llevar un corazón perverso, llevar un corazón malvado, lo va a llevar a tomar esas actitudes negativas que Ahab también había realizado y que había llevado al pueblo de Israel a pecar. ¿Por qué? Porque el versículo 3 nos va a decir que volvió a edificar los altos que había destruido su padre Ezequías, pero también él va a hacer una abominación delante de la presencia de Dios. ¿Cuál es? El versículo 6 nos lo va a decir. Presta oído a la palabra de Dios. Hizo pasar a su hijo por el fuego, es decir, le ofreció sacrificios a Molec, es decir, una abominación delante de la presencia de Dios. Practicó los presagios y los augurios, hizo traer los adivinos y nigromantes, se rebeló contra Dios. Dios dijo: no traerás, no servirás, no consultarás ni adivinos, ni nigromantes, ni nada de esas abominaciones, que he expulsado de la presencia del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Manasés? Volvió a seguirlos, los trajo, una abominación. Manasés es el estilo de muchos católicos que siguen a Dios, pero que hacen lo abominable delante de su presencia. Visitan brujos, visitan santeros, van a ofrecerle sacrificios a hechiceros, a Satanás. ¿Cuántos católicos son Manasés que hacen lo que Dios les ha prohibido? ¿Cuántas personas que dicen ser católicos hacen lo contrario a lo que Dios les está mandando? Y además, ¿qué dice el versículo 6? Haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera, porque eso es lo que acarrea cuando el ser humano se aparta de Dios para hacer lo malo, que acarrea para su vida desgracias, que acarrea para su vida mucho mal. ¿Por qué? Porque él mismo lo está buscando y lo está ocasionando en medio de su vida y en medio de su familia. Hay que aprender, y de la palabra de Dios se aprende. ¿Para qué se aprende de la palabra de Dios? Para llevarlo a nuestra experiencia cotidiana. ¿Qué te dice Dios? Que no te apartes de Él. ¿Qué te dice Dios? Que no vayas donde adivinos, consultores, nigromantes, brujos. No vayas donde esas personas, porque vas a acarrear desgracia sobre ti y sobre tu familia. ¿Cuántos católicos son como Manasés? ¿Cuántos católicos hacen lo abominable delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos católicos no les gusta obedecer a Dios, sino que hacen lo que ellos creen que tienen que realizar, haciendo hasta lo malo delante de la presencia de Dios? Además, esto provocó la cólera de Dios. El versículo 7 dice lo siguiente: colocó el ídolo de Aserat que había fabricado en la casa de la que dijo Yahvé a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Dios lo había dicho, se había mantenido con David y Salomón, pero vamos a ver cómo personas malvadas, haciendo lo abominable delante de la presencia de Dios, van a profanar también el templo del Señor.
cuántas personas profanan el templo de su cuerpo ofreciendo y levantando altares a ídolos y dioses paganos. Hay que cambiar, hay que tener una manera nueva de hacer las cosas, pero hacerlas según Dios. Ahora vamos a escuchar lo que Dios manifiesta a través de sus profetas. Entonces habló Yahvé por boca de sus siervos los profetas diciendo: porque Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, haciendo el mal más que cuanto hicieron los amorreos antes de él. Ahí está, viendo cómo Dios presenta que la maldad de Manasés es mucho mayor que la de las otras personas que habían estado antes de él. Cuanto hicieron los amorreos antes de él, haciendo que también Judá pecase con sus ídolos, porque eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que cuando una persona peca y va y lleva ese pecado a otras personas, los va a hacer pecar. Lo mismo hizo Jeroboam, había hecho a Aarón, había hecho a Ahad. Ahora era el turno de Manasés. Ellos fabricaron ídolos y se los presentaban al pueblo y le decían: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Una abominación terrible y catastrófica delante de la presencia de Dios, porque no solo pecaba el rey, sino que hacía pecar al pueblo. ¿Cuántas personas cometen sus pecados y hacen pecar a los demás? Personas llenas de odio, que es un pecado que están cometiendo, y llevan ese odio para que otros muchos más adoren ese odio y empiecen a pecar. Hay que cambiar. Si tú eres una persona que transporta odio, hay que cambiar. Hay que transportar el bien para que muchos se sumen a hacer el bien a su hermano. Odio, rencor, prepotencia, orgullo, vanagloria, codicia, avaricia, hay que apartarlos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso no lleva a nada bueno. Hay que hacer las cosas según Dios. Anímate a transportar el bien. Anímate a ser una persona que lleve el bien a los demás, que haga lo grato y lo recto delante de la presencia de Dios, que se mantenga en la presencia de Dios a pesar de tantas dificultades que puedas vivir en tu vida. No busques cosas abominables que Dios detesta y aleja de su presencia. Mantente en la presencia de Dios, no dudes de Dios, confía en Dios y sobre todo Dios bendecirá tu vida, porque si te apartas del camino de Dios para hacer lo abominable delante de la presencia de Dios, sabes muy bien que vas a acarrear desgracias para ti y para tu familia. Anímate a realizar lo bueno, anímate a hacer lo recto delante de la presencia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Te invitamos y te invito con humildad a compartir el enlace en tus redes sociales. Te espero mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la lectura de la Santa Palabra de Dios. No faltes y anímate a apoyar en la evangelización. Puedes dejar tus comentarios y al lado de los comentarios hay una partecita donde le puedes dar y puedes apoyar esta bonita obra de evangelización. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Se les aprecia con todo el corazón.
el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Dios les bendiga.